Hola, ¿qué tal amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Sean todos bienvenidos, como siempre, a la información. Antes de comenzar este informe, quiero decirles a todos nuestros televidentes que hemos cambiado algunas palabras por sus sinónimos para evitar la censura. Lo que está ocurriendo hoy ya se veía venir, pues lo habíamos advertido en un informe anterior, y era que las máquinas usadas por el dominio tenían que ser confiscadas para hacerles el debido análisis que compruebe el presunto delito electoral. Sin embargo, yo me había preguntado, ¿cuándo lo harían las agencias de investigación de los Estados Unidos? Advertí también que no se vislumbraban investigaciones concernientes a estos hechos. El FBI se había limitado a informar que estaban investigando los casos presentados por el equipo legal del presidente Donald Trump, y eso era todo. Señores, varias importantes revelaciones podrán conocer ustedes a lo largo de este informe, que de seguro los dejará impactados. Quiero entonces pasar a leerles el siguiente editorial. General en retiro confirma el decomiso de los servidores del dominio en Alemania. El teniente general retirado Thomas McInerney confirmó que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos capturaron los servidores del dominio Voting en Frankfurt, Alemania, luego de que estos presuntamente se usaron en un gigantesco presunto ilícito electoral. Además, el general McInerney explicó que el Kraken al que aludía la abogada Sidney Powell era el 305 Batallón de Inteligencia Militar, que ayudó a desentrañar la delicada misión, de acuerdo con una entrevista concedida a un medio televisivo de los Estados Unidos, publicada el 28 de noviembre. Según dijo el general McInerney, Sidney Powell y el presidente, a través del general Flynn, consiguieron que la organización Kraken, es decir, el Batallón de Inteligencia Militar 305, trabaje con ellos, según lo que dijo McInerney. Igualmente hizo notar el silencio de entidades muy importantes para la seguridad nacional, llegando a acusarlas de estar a favor del enemigo interno. Porque en todo esto no hemos visto ninguna huella ni pronunciamiento alguno del Departamento de Justicia, del FBI, ni de la CIA, que debían de estar del lado del presidente, añadió el general. Han estado en el lado del Estado Profundo, dice él. Y el Estado Profundo es manejado por personajes que aparentemente se mantienen en las sombras. No obstante, ya están saliendo a la luz, y pronto sabremos quiénes son. Y aquí viene una de las más espeluznantes revelaciones. De acuerdo con las informaciones, los servidores que fueron decomisados en una sede de la CIA en Frankfurt, Alemania, y al parecer en el operativo fallecieron algunos soldados en cumplimiento de la misión, lo cual preocupa mucho a McInerney. Esto sí es realmente preocupante, amigos. ¿Por qué? La oficina central de la CIA en Estados Unidos, dirigida por Gina Haspel, había señalado en un informe de inteligencia que Irán estaba tratando de manipular las elecciones del 3 de noviembre. Hasta el momento yo no conozco más detalles del informe, pero creo que en él solo se advertía sobre los correos engañosos enviados a los estadounidenses desde servidores en Irán. Mas en el informe del Batallón 305 de Inteligencia Militar, sí fue detallado el sitio exacto en donde se encontraban los servidores, desde los cuales estarían tratando de manipular los resultados de las elecciones presidenciales. En la entrevista, el periodista le dice al general: «Permítame detenerlo allí, general, porque acaba de decir algo muy interesante. Dijiste quién acaba de abrir el Kraken y luego describiste qué era el Kraken. Todos conocemos el término porque Sidney Powell lo usa, pero acabas de decir lo que es. ¿Puedes respaldar eso?» McInerney respondió: «Sí, Sidney recibió el término Kraken. En realidad era el apodo del Batallón de Inteligencia Militar número 305, y ha sido su fuente junto con otras fuentes que Mari y yo conocemos, pero de las cuales no podemos hablar. Estamos recibiendo las diferentes fuentes que están transmitiendo esto, pero lo importante es que se identificaron. Ahora entiendan esto, identificaron a China, Irán y Rusia como involucrados en esto y manipulando el voto. Además, el comando de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se apoderó de una granja de servidores en Frankfurt, Alemania, porque estaban enviando estos datos
desde los 6 estados en disputa a través de Internet a España y luego a Frankfurt, Alemania. Las fuerzas de operaciones especiales se apoderaron de las instalaciones y confiscaron esos servidores para que se conozcan todos estos datos que están proporcionando. Creo que en esta misma semana sabremos qué tienen esos servidores y qué estaban haciendo quienes los estaban operando. Todos ustedes recuerdan a Chris Krebs, el exdirector de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Estado, quien fue despedido por el presidente Trump. Para mí, este personaje estaba al tanto de lo que estaban realizando en Frankfurt. Cuando Sidney Powell se apartó del equipo legal principal del presidente Donald Trump, liderado por Rudy Giuliani, lo hizo porque la exfiscal está llevando otra línea de investigación con la información obtenida del Kraken, es decir, del 305 Batallón de Inteligencia Militar de Estados Unidos. Powell ahora tiene toda la información sobre cómo pudieron acceder desde Frankfurt a los equipos del dominio en Estados Unidos y por medio de un algoritmo realizar los cambios para poner al presidente Trump en segundo lugar. Y lo hicieron en la madrugada del 4 de noviembre hacia las 2:30 am, justo después de que los estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Nevada y Georgia comunicaran a los medios de comunicación que detendrían el conteo para reanudarlo temprano en la mañana de ese 4 de noviembre. Pero para justificar el incremento en los votos, ingresaron cientos de miles de papeletas cuando ya las oficinas estaban cerradas, con tan mala suerte que fueron grabados. Por ejemplo, en Pensilvania, camiones diferentes a los del correo de ese estado, ingresando cajas con boletas electorales adicionales. Mi informe oficial es que algunos de los soldados estadounidenses fallecieron en esa operación. Ahora bien, esa fue una operación de la CIA, así que eso es lo más preocupante, agregó. Para McInerney, este grave caso involucra a funcionarios de las diferentes ramas del poder político que estarían fraguando un golpe de Estado a la democracia de Estados Unidos. Esto es traición. Benedict Arnold regaló West Point o lo intentó en la Guerra de la Revolución. No hemos visto traición de esta magnitud en nuestra historia, dijo McInerney en la misma entrevista. Asimismo, se mostró convencido de que el presunto ilícito electoral a gran escala quedaría evidenciado al revisar los servidores decomisados en Alemania, a pesar de las interferencias que puedan interponer los demócratas. Bueno, si lo hacen, entonces el pueblo americano puede exigir que el presidente Trump se quede en el cargo hasta que esto se aclare, porque es traición. Es un golpe de Estado contra el gobierno de los Estados Unidos y no podemos aceptarlo, reiteró McInerney. Por su parte, la abogada Powell declaró en una demanda presentada en el estado de Georgia que se habían identificado interferencias extranjeras originada en Irán y en el Partido Comunista de China, PSC. El software del dominio fue accedido por agentes que actuaban en nombre de China e Irán, dijo Powell, citada por National File. Por su parte, el presidente Donald Trump cuestionó el silencio del Departamento de Justicia y del FBI ante el presunto ilícito electoral. El presidente dijo que era incomprensible la ausencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI en la lucha contra las enormes cantidades de ilícitos electorales que enturbian el proceso electoral en el país. McInerney dijo que no podía decir dónde estaban las agencias de investigación, y así lo manifestó el presidente Trump en una entrevista con la presentadora María Bartiromo, publicada este domingo 29 de noviembre. Y agregó: y sé que el FBI es genial en los niveles de los que hablamos, pero es inconcebible que pienses que si estás en el FBI o en el Departamento de Justicia, siendo esto lo más grande que puedes ver, y que no aparezcan, reiteró Trump. Esto es en pocas palabras que las agencias no se han manifestado. ¿Dónde están? No he visto nada, quiero decir, solo siguen adelante e irán con el próximo presidente, reiteró. Esto es el señor B. Refiriéndose al mismo tema, Trump también resaltó que él se mantiene al margen, dejando libertad de acción
a los organismos de seguridad para que cumplan con sus obligaciones. No obstante, Trump ahora piensa de otra manera. Dije que me mantendría al margen, desearía no haber hecho esa declaración, pero no hay ninguna razón por la que tenga que hacerlo, expresó. Es decir, que Trump no va a tirar la toalla, señores. La ausencia del FBI no solo se nota por la falta de investigación del presunto ilícito electoral, que favorece ilegalmente al candidato demócrata presidencial, sino en los casos extremos de corrupción que se revelaron en pasado octubre y que lo involucran a él mismo y a su hijo Hunter. En este sentido, el senador Rob Johnson, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos, preguntó al director del FBI, Christopher Wray, si había investigado el contenido del portátil encontrado en un taller de Delaware que compromete a los Biden. El FBI obtuvo esta información desde octubre y no se ha manifestado al respecto. Johnson escribió a Wray el 17 de octubre, diciendo que varios días después de la solicitud, el FBI no había entregado datos sobre la investigación. El FBI respondió que no confirmaría ni negaría ninguna información identificada por el comité, aunque varias de nuestras preguntas no estaban relacionadas con la posible existencia de una investigación en curso del gran jurado, escribió Johnson. En cuanto a la multitud de pruebas y evidencias obtenidas por los abogados de la campaña de Trump, son ellos quienes cargan con el peso legal ante los tribunales para recuperar la transparencia electoral de los Estados Unidos. A pesar del poco tiempo disponible, los tribunales empiezan a dar señales favorables a la reelección de Trump, y en todo caso, aún quedan varios recursos por activar, como por ejemplo el de acudir a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano más alto de la justicia en Estados Unidos. Amigos nuestros, ante la presión del presidente Trump sobre el FBI, un portavoz dijo que el Buró Federal de Investigación podría empezar, y escuchen esto bien señores, podría empezar a investigar el presunto delito electoral, según dijo un exfuncionario de la campaña republicana. Esto quiere decir que ni siquiera han tomado la decisión de investigarlos. Matt Braynard, líder del proyecto de integridad del votante, afirmó el pasado domingo que el FBI estaba teniendo un acercamiento con él para revisar los hallazgos relacionados con las posibles actuaciones ilegales en las elecciones de 2020. A través de su cuenta de Twitter, el 29 de noviembre, Braynard aseguró que el FBI se ha acercado a su equipo solicitando que le entreguen pruebas que den sustento sobre sus recientes hallazgos sobre el presunto ilícito electoral. El FBI me ha solicitado de manera proactiva y directa los hallazgos VIP que indican votaciones ilegales. Para el martes habremos entregado a la agencia todos nuestros datos, incluidos nombres, direcciones, números de teléfono, etc. En un tuit seguido, Braynard indicó que, aunque existan críticas que ponen en duda el accionar de quienes ocupan cargos superiores al interior del FBI en los últimos años, aún podía dar fe de los muchos patriotas en la agencia que luchan al lado de la Constitución, la ley y el orden. Asimismo aclaró que el material que compartía con las fuerzas del orden público locales, estatales y federales, así como los litigantes, legislaturas y periodistas, siempre era una copia, afirmando que por ello aún no habían necesariamente garantías para proceder con cada caso, es decir, que no se espera nada de estas agencias. De acuerdo con Braynard, los hallazgos de su equipo han incluido o se incluirán en documentos judiciales en los estados de Pensilvania, Georgia, Michigan, informó el Town Hall. El medio anteriormente citado señala que el proyecto de integridad del votante descubrió varias irregularidades por sí misma, sin la ayuda de las agencias de investigación, así como discrepancias significativas en los estados donde el señor B aparentemente lidera la carrera presidencial por un estrecho margen. Con relación a los hallazgos, Braynard aseguró que son extremadamente accesibles y fáciles de entender e indicó que se darán a conocer más detalles en los próximos días, donde estaría incluido un documento técnico y una auditoría del trabajo de su equipo.
Amigos nuestros, esta es una más de las instituciones que nada tienen que ver con la campaña republicana, que han iniciado investigaciones por su cuenta, encontrando serias anomalías. Just the News informó que Brainard, quien trabajó para Donald Trump como estratega y jefe de datos de campaña, ha aportado a los esfuerzos para lograr determinar si se llevó a cabo un presunto ilícito electoral generalizado y si esto logró afectar los resultados de las elecciones. Según el exfiscal general de Kansas, Philip Klein, director del proyecto Amistad de la Sociedad Thomas More, Matt Brainard fue contratado junto a su equipo después del día de las elecciones para desarrollar un análisis de datos y cultivarlos como evidencia para respaldar las demandas por la integridad electoral en los estados en conflicto. En una publicación de Klein, el pasado domingo, señaló que un agente del FBI de la ciudad de Los Ángeles se había puesto en contacto con Brainard, con el ánimo de acceder a los datos recopilados. Klein dio a conocer a través de una publicación de Twitter: hemos sabido que el señor Brainard fue contactado por el agente especial del FBI, Jung Oh, de la oficina local del FBI en Los Ángeles, en busca de nuestros datos. El señor Brainard está cooperando con esta solicitud y lo apoyamos plenamente. Estos datos se están utilizando para identificar a cientos de miles de boletas potencialmente falsas en los estados donde presentamos un litigio. Más sobre estos datos estarán disponibles en la comparecencia de Matt Brainard antes de una reunión con los legisladores de Arizona este martes, agregó la publicación. El anuncio de Brainard se dio a conocer luego de que el pasado domingo el presidente Trump cuestionara la inacción del FBI, así como la del Departamento de Justicia, para investigar las denuncias sobre el ilícito electoral en las elecciones de 2020. Amigos nuestros, muchísimas gracias por su compañía. Nuestra cita es en nuestro siguiente informe.